Bueno, sin más preámbulos, los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en la carta de Pablo a la iglesia de Colosa, o sea, Colosenses. Vamos a ir a Colosenses al capítulo 1 y vamos a mirar los versículos 9 al 14. Dirá, bueno, ¿y por qué no lo toma desde por lo menos el 3? Porque lo voy a usar un poquito en la introducción, esos versículos, y voy a leerle, porque es como si se dividiera en dos partes, aunque no aparece un título allí. Desde el 7, él habla de que Epafrodito o Epafras ha dado testimonio de la iglesia en Colosas, y entonces Pablo dice, vamos ahora a leer el 9, vamos a leer al unísono, vamos a disponernos para que todos leamos la palabra de Dios, y si usted no la tiene, por favor la proyectan allá. Colosenses capítulo 1, versos 9 al 14. ¿Listos? Entonces ya está proyectada. Entonces vamos a leer a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Esta palabra, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la revelación del Espíritu de Dios, es solo palabra, es solo literatura. Pero yo pido que sea la presencia del Espíritu de Dios hablando a través de mí. Toma mis labios, toma mi mente y toma mi corazón, y habla a través de nosotros o a través de mí para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, este año estamos proyectando el año o estamos pensando de proyectar el año en dirección a la iglesia con relación al desarrollo natural de la iglesia. O sea, cuando hablamos del desarrollo natural, pues no pensemos en lo que la Biblia dice, por ejemplo, del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, donde entonces el hombre natural es el que no tiene ningún conocimiento de Dios. El hombre carnal es el que, teniendo conocimiento de Dios, se deja llevar por los impulsos de la carne, y el hombre espiritual es aquel que es gobernado, regido por la palabra, por los asuntos espirituales. No es en ese concepto natural, no es en esa dirección, sino que cuando hablamos de el desarrollo natural de la iglesia, estamos pensando en el potencial. Así como una semilla Dios le da, y quisiera que ojalá algunos, bueno, no sé si el clima acá de Bogotá se presta, yo pienso que sí, que ojalá cada uno de ustedes pueda tomar este año una semilla de cualquier planta, puede ser de frijol, puede ser de maíz, y hágalo solamente a nivel de prueba. Siembre un granito de maíz, y claro, usted lo va a sembrar y se va a proponer cuidarlo, ¿no? Va a sembrar un granito de maíz y va a cuidar de ese granito de maíz. Normalmente, si ese granito de maíz tiene el potencial para producir una caña de maíz, una caña, usted va a ver crecer una plantica de maíz que se va a convertir en una caña. Si se le da el cuidado pertinente, esa caña de maíz va a florecer, va a tener el periodo de florescencia y va a producir una o dos o tres mazorcas. Y se va a dar cuenta entonces que un solo granito tiene el potencial para producir alrededor de 3 mazorcas. Bueno, no sé si acá por los asuntos de la polinización de las abejas y eso, pues creo que sí se puede dar. Y luego usted
va a dejar secar. Bueno, si se diera, de pronto los que tienen finca pueden hacer la prueba o aún en el patio de su casa. Usted va luego a dejar secar esa mazorquita y se va a dar la tarea de contar cuántos granitos produjo un solo granito. Y se va a dar cuenta que si esa mata produce 2 mazorcas, como mínimo deben, no sé, yo nunca he contado una mazorca de maíz cuántos granos tiene, pero pienso que una mazorca promedio debe tener alrededor de 200 a 300 granos de maíz. O sea que una mata de maíz tiene el potencial para producir alrededor de 600 granitos. Un solo granito, el potencial para producir 600. Entonces la idea de este año es que todos nosotros pensemos que Dios nos ha dado un potencial biológico. Por ejemplo, todos nosotros en la mayoría tenemos el potencial para los varones cuando llegado la edad de adulto de engendrar hijos y la mujer de concebir hijos. O sea, Dios nos dio ese potencial. Pero no solamente somos productivos en el sentido biológico, Dios nos hace productivos en lo emocional, en lo espiritual, en varias áreas de la vida de nosotros. Entonces, este año vamos a estar trabajando en esa dirección. Hoy no es el lanzamiento del énfasis, solamente le estoy haciendo un preámbulo. ¿En qué sentido vamos a hablar de la iglesia? Hablando del desarrollo natural de la iglesia. Y la idea es que cada uno de ustedes va a descubrir los dones que tiene, porque si usted no descubre los dones que tiene, no podrá servirle adecuadamente a Dios. Y uno de los propósitos de este énfasis es que cada persona descubra para qué soy bueno en la iglesia. O sea, yo, qué talentos, qué dones me dio Dios, qué dones me ha dado el Espíritu Santo, de tal manera que yo los pueda poner al servicio de la obra de Dios. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy titula No dejes de crecer. ¿Cómo se llama el tema? No dejes de crecer. Acércate al hermanito, míralo hacia a la frente, a la carita y dile: hermano, hermana, no dejes de crecer. No dejes de crecer. Entonces podemos decir que el crecimiento está presente en todo ser viviente. En todo ser viviente. E incluso hay seres minerales. Por ejemplo, las piedras a través de procesos, no sé cómo se llamarán esos procesos, pero van creciendo. Dicen algunos que las piedras tienen un proceso de crecimiento, no sé por medio de qué, de acumulación de arcilla, bueno, hay diferentes, pero yo no me voy a referir a eso. Voy a empezar hablando del crecimiento de los seres naturales, los seres biológicos. Entonces, dentro de ellos tenemos vegetales, animales y los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un potencial dado por Dios para alcanzar un crecimiento y un desarrollo establecido por Dios. En cuanto a nosotros los seres humanos, genéticamente hablando, tenemos un potencial biológico para encargarse del crecimiento. Es una hormona que está aquí en la base del cerebro, llamada a través de la hipófisis o pituitaria. Esta hormona central o principal segrega unas sustancias y allí en esa sustancia está la hormona del crecimiento post nacimiento, no después del nacimiento, que en su sigla en inglés es GH, que significa así como, es como grow. Yo no soy bueno para el inglés, como grow hormone, o bueno, yo no sé cómo se lee eso, si como J o así como. En todo caso, esa es la sigla para GH, que significa, esa es la hormona de crecimiento, la hormona del crecimiento. Esa hormona en nosotros y en los animales, también todos los animales tienen hormonas de crecimiento. Cuando está unida a una alimentación sana o balanceada, unida a las condiciones de salud adecuada, a un ambiente correcto, tanto en lo ambiente de familia como ambiente de otros espacios sociales, hace que se dé un desarrollo normal tanto en lo físico como en lo emocional y en lo intelectual. Cuando no se dan las condiciones adecuadas, las personas empiezan a tener afectaciones en su desarrollo y crecimiento. Y hay personas que desde los médicos yo no sé cómo sabrán ellos eso, pero cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo mayor, él dijo: su hijo no va a ser muy grande. Me dijo el médico: su hijo va a ser pequeño, no va a ser muy grande. Y efectivamente Daniel es el más pequeño de la casa, de los varones, nosotros. Y mi esposa tenía como 3 o 4 meses, o sea, cuando le hacen la primera ecografía.
ecografía. Cuando le hicieron la ecografía, el médico miró la ecografía y dijo: su niño no va a ser muy grande, va a ser una persona de estatura promedio. Y efectivamente Daniel tiene como yo creo que no alcanza 1,70. Entonces, ellos, no sé, ellos por cómo lo harán, yo no entiendo eso, pero ellos sí lo entienden. Entonces la idea es que nosotros tenemos un crecimiento. El crecimiento físicamente se dice que normalmente los hombres, bueno, anteriormente, yo no sé cómo las cosas han ido cambiando, pero anteriormente se consideraba que los hombres crecían hasta los 20 años y las mujeres hasta los 18 años, que ya de ahí en adelante normalmente no se da un crecimiento. No sé si eso habrá cambiado. Aquí tal vez habrán personas que saben de salud, de medicina, pero antes se consideraba así. Aunque dejemos de crecer físicamente, no debemos dejar de crecer en otras áreas. Y Pablo está justamente hablándole a la iglesia de Colosa. Pablo ha recibido una información de Epafras en relación a la fe, en relación al amor, en relación a la esperanza que tenían los hermanos de Colosa. Pero Pablo se alegra de esos logros de ellos, de esa vida que ellos llevan, pero ahora ora por ellos, porque lo que vamos a ver aquí es una oración. Pablo ora por la iglesia de Colosa para que ellos sigan creciendo en esa gracia que han logrado en Cristo Jesús. Entonces, en esa dirección vamos a estar hablando hoy en qué áreas deseaba Pablo que los colosenses continuaran creciendo. Ubícate en el versículo 9, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, es decir, desde el día que oímos hablar a Epafras, desde el día que Epafras nos contó, porque Pablo no, es importante que aclaremos aquí, Pablo no fundó, no creó la iglesia, no fue el padre espiritual, digámoslo así, de la iglesia en Colosa. O sea, Pablo como apóstol, Epafras parece ser que tampoco es un discípulo de él, es un consiervo de él, pero Pablo era como, digamos, como ser una autoridad espiritual en la zona, y se entera de esa iglesia, de cómo está funcionando esa iglesia, cuyo líder principal era Epafras, y le escribe una carta, un amor. O sea, Pablo le muestra un amor a esa iglesia como si él los hubiera, digámoslo así, engendrado espiritualmente, pero no fue así. Ellos fueron ganados por Epafras, y él menciona otra iglesia de Hierápolis, algo así, y también la Odisea, que fueron esos lugares creados o instituidos por Epafras. Entonces, vamos a mirar en lo que Pablo nos dice, en qué áreas Pablo deseaba que continuara la iglesia de Colosa creciendo. Y yo creo, hoy yo quiero que usted lo mire. No miremos hoy a la iglesia de Colosa, miremos la iglesia de Suba, la Alianza Cristiana en Suba. ¿Cómo quiere Dios que sigamos creciendo? Ya Pablo dice a ustedes: qué bueno, doy gracias a Dios porque han crecido en fe, han crecido en fe en dirección a la salvación en Jesucristo, han crecido en el amor hacia los santos, han crecido en la esperanza hacia la vida eterna. Gracias doy a Dios por eso. Pero ahora dice: desde el momento en que oí esta información de Epafras, no cesamos, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos, porque Pablo incluye a Timoteo y a otras personas que estaban con él. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es interesante que Pablo no solamente dice: yo oro para que ustedes tengan conocimiento de la voluntad de Dios, sino para que seáis llenos. O sea, Pablo está mirando a estos hermanos como si fuésemos un recipiente que recibimos hasta alcanzar un nivel de llenura, llenos de la voluntad de Dios. Entonces, esa palabra llenos que Pablo usa allí es el griego epignosin o epignosin, que significa cabal o pleno, es decir, exacto o completo. O sea, que Pablo está diciendo: yo oro para que ustedes no solamente conozcan la voluntad de Dios, que es muy importante. Yo oro para que ustedes sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios? Él no dice solamente: yo quiero que ustedes la conozcan, sino que sean llenos del pleno, del exacto, del total conocimiento de la voluntad de Dios. Yo
Desde que he estado mirando este pasaje, me he preguntado, ¿qué tanto conocemos de la voluntad de Dios? Pablo está orando por una comunidad y yo creo que esta oración debe ser la oración nuestra hoy como pastores. Para orar por la iglesia y por nosotros mismos, debe ser la oración de los líderes de la iglesia por su grupo de vida, para que las personas que van a su grupo sean llenos, no que tengan algo de conocimiento de la voluntad de Dios, sino que sean llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Quiero explicarles algo. Normalmente, pues uno ha escuchado hablar de voluntad perfecta de Dios o de voluntad permisiva de Dios, voluntad absoluta de Dios. Estuve investigando y se nos dice que la voluntad de Dios es una. No existen 2 ni 3 voluntades de Dios, sino que cuando estudiamos la Biblia encontramos, de acuerdo a 2 conceptos que son los decretos y los preceptos de Dios, entonces encontramos la voluntad de Dios en los decretos de Dios y encontramos la voluntad de Dios en los preceptos de Dios. O sea que entonces desde ese punto de vista podíamos hablar de una voluntad decretiva de Dios y una voluntad preceptiva de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad decretiva? La voluntad decretiva se da por medio de los decretos que Dios revela a la humanidad en cuanto a lo que Él se propone hacer. Los decretos que Dios ha revelado a la humanidad en cuanto a lo que Él se propone hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Entonces hay sus decretos, sus leyes, sus normas en dirección a lo que Él se propone hacer. En cuanto a la voluntad preceptiva, son como los preceptos de Dios revelan lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Los preceptos es lo que Dios, la voluntad preceptiva de Dios es como Dios a través de su palabra desea que nosotros seamos y hagamos X cosas. Entonces, en eso consisten los conceptos voluntad decretiva y voluntad preceptiva. Pero no es que existan 2 voluntades, sino que Dios tiene una sola voluntad, pero lo expresa en decretos y en preceptos. En decretos y en preceptos. Por ejemplo, Dios dice que Él no desea que ninguna persona se pierda. Él no quiere que ninguna persona se pierda. Pero también Él dice que el que no creyere, ¿qué pasará? Será condenado, se perderá. Entonces Dios establece sus decretos y sus preceptos y nosotros decidimos si nos acogemos a ellos. Por eso Pablo decía, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Qué más dice Pablo? Y es interesante porque él dice, sean llenos del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios en toda, nótese que cuando habla de la voluntad no dice en toda voluntad, sino el conocimiento de la voluntad. Pero ahora va a hablar en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría. O sea, hay mucha forma en el sentido de la sabiduría. Cuando uno lee los proverbios, uno encuentra cómo la sabiduría, por ejemplo, hay un proverbio, no sé si es como el 3 o el 4, donde la sabiduría se personifica. Es como una persona que habla y dice, yo me paré en las calles y miré si había algún entendido, si había alguien que se acercaba a mí, pero cada uno, como quien dice, cada uno corría y hacía y nadie se inclinaba a la sabiduría. Cuando usted, ese versículo que tanto mencionamos a veces, yo amo al que me ama y me halla el que temprano me busca, allí está hablando la sabiduría, es una personificación de la sabiduría. Ahora la sabiduría es Dios mismo, porque Dios en esencia es sabio. Entonces, pero en la Biblia le encontramos que como si fuera una persona, como si la sabiduría fuera una persona que hablara. Y está diciendo, yo amo al que me ama y me halla al que temprano me busca. Pero también encontramos como el proverbista decía que si buscáramos la sabiduría como buscamos el oro, como buscamos la plata, como buscamos la riqueza, la encontraríamos. Es decir, ¿qué no hacemos nosotros por conseguir el dinero para el sustento diario? Si tenemos que pedir, si tenemos que suplicarle a alguien, si tenemos que trabajar hasta horas de la noche, usted lo hace con tal de adquirir el dinero para suplir sus necesidades. Y la Biblia dice que si así nosotros lo hiciéramos en cuanto a la búsqueda de la sabiduría, la encontraríamos.
la encontraríamos. Dicen que un día un maestro oriental instruía a su discípulo y el discípulo le decía: yo quiero ser sabio y quiero que usted me enseñe en la práctica cómo debo buscar la sabiduría. Ese maestro sabio le dijo: tranquilo, espérate, yo te voy a enseñar. Y le fue enseñando paso a paso. Un día le dijo: hoy es el tiempo en que te voy a enseñar en la práctica cómo debes anhelar la sabiduría para que la encuentres. Se lo llevó por un paseo de campo. Caminaron por bosques, por quebradas, hasta llegar a un río. Cuando llegaron a un río, el maestro le dijo al discípulo: vamos a sumergirnos en el río. Llegaron a cierto nivel del agua sobre el cuerpo de ellos y le dijo el maestro al discípulo: ahora te vas a zambullir. Y cuando se sumergió el discípulo, el maestro se lo metió aquí debajo de las piernas. Y ese discípulo, ahogándose y manoteaba, hasta cuando ya sintió que estaba como perdiendo la fuerza, lo soltó. Ahogándose, casi como con ganas de pegarle a su maestro: ¿por qué hace eso? ¿Me va a ahogar o qué? No me quiere. Le dice: ¿qué sentía? No, sentía que la vida se me iba. Bueno, el día que tú busques la sabiduría como buscabas el oxígeno allí para respirar, ese día la vas a encontrar. El día que busques la sabiduría como buscabas el oxígeno para respirar, como sentías esa necesidad de oxígeno de tal manera que te ahogaba porque el oxígeno no entraba a tus pulmones, el día que tú hagas eso en la vida práctica, entonces encontrarás la sabiduría. Nosotros también, al igual que aquel, dale un aplauso a Dios, el día que nosotros también lo hagamos. Ahora no es cualquier sabiduría. Nosotros, dice el texto, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos seguir creciendo en esta búsqueda. Pero es interesante que la sabiduría y la inteligencia son las que nos permiten comprender la voluntad de Dios. Escuchen esto: la sabiduría y la inteligencia espiritual son las que nos llevan a comprender la voluntad de Dios. Por eso a Dios no se le puede conocer en la sabiduría humana. Por eso a Dios no se le puede. Todos los seres humanos han sido equipados de sabiduría y inteligencia, pero a Dios no se le podrá conocer en la sabiduría que el ser humano tiene. Pablo dice que los hombres, creyendo ser sabios, se hicieron necios, porque despreciaron la gloria de Dios, menospreciaron las cosas de Dios, porque para ellos era locura. Pero a Dios le plació entonces salvar al hombre en la locura de la predicación del evangelio. Ellos despreciaron el evangelio y a Dios le pareció, porque lo que para Dios es locura, o lo mejor dicho, lo que para el hombre es sabiduría, para Dios eso no tiene sentido. La verdadera sabiduría es la sabiduría que usted recibe del Espíritu Santo de Dios. Por eso no puede usted llegar a ser sabio si no tiene una estrecha relación con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la persona divina, que está para revelarnos a nosotros sabiduría y conocimiento en nuestro tiempo. Entonces, todo aquel que quiera ser sabio, todo aquel que quiera que este texto bíblico se haga realidad, debe buscar, así como buscamos el oxígeno, el aire para respirar, debe buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Escuchen esto: la sabiduría espiritual y la humana, hay dos, están las dos sabidurías, ¿no? Se reconocen por los frutos que cada persona produce. Son los frutos que nosotros damos los que manifiestan la sabiduría que tenemos. Miremos Santiago, le voy a leer Santiago 3, si quiere solamente véalo, escúchelo. Santiago 3, 13 al 18. Allí Santiago lo ilustra de manera muy elocuente y él comienza con una pregunta en el versículo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Le está hablando a ellos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo mostramos la sabiduría? Por la conducta. Muéstrelo por medio de su conducta. Esa sabiduría que usted dice tener. Pero si tenéis celos amargos, escuchen esto: ¿cuántos son celosos? No me levante la mano.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, contienda, le gusta la pelea, la contienda, no os jactéis ni mintáis, o os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal. Mira cómo la describe Santiago: terrenal, animal, diabólica. Wow, pero no se queda solamente en los celos. Dice, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, mire, ¿cómo es la sabiduría de lo alto? Es pura, después pacífica. Es decir, que una persona sabia es aquella que no se deja llevar por la ira, sino que por el contrario, controla la ira y trata de ser pacífico y pacificador. Amable, es benigno, es lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que yo puedo tener mucha sabiduría, pero si me dejo llevar por la ira, no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría carnal, es la sabiduría animal, es sabiduría diabólica. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios por medio del apóstol de Santiago. Si somos de los que la ira nos domina, que cualquier cosa rompemos el televisor, rompemos la nevera por un brote de ira, y somos muy sabios, al parecer, no es la verdadera sabiduría. Hoy los estudiosos del comportamiento humano hablan porque el texto dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Algunos dicen que la sabiduría está asociada con la ciencia, con el conocimiento y con el entendimiento, también con la prudencia, y que la inteligencia está asociada con la capacidad de aprender, captar algo de que se nos transmite a nosotros. Entonces la sabiduría está asociada con el conocimiento que vamos acumulando en la vida, y la inteligencia con la capacidad de captar y comprender algo y a la vez de ponerlo en práctica. Entonces, en cuanto a la inteligencia, se nos dice que es inteligencia espiritual. Es interesante porque ustedes saben que en los años antiguos, que los profesores todavía le podían dar juguete a uno. Una vez me gané una juguetera que me marcó, a un engine me marcó la profesora, porque nos pusieron a aprendernos. Antes me usaban la memorización y nos enseñaron que teníamos que estudiar la biografía de Simón Bolívar. Y entonces había un juego, justamente en esa misma época nosotros teníamos un juego que decíamos: Simón Bolívar nació en Caracas comiendo hierba como una vaca, y por ahí seguía. Y la profesora entonces dijo: bueno, para el día lunes todos aprenderse la biografía de Simón Bolívar. Y todos nosotros con ese bendito comiendo hierba como una vaca. No nos aprendimos la lección. Y llegamos a clase el día lunes y empieza la profesora: fulano de tal, al tablero, la lección. No me la sé. Simón Bolívar nació. Entonces enseguida venía la vaca comiendo pasto. No, ese no es. Y para allá a un lado, fulano, y todos a un ladito. Y la profesora estaba que se la comía la rabia, y nos dijo: bueno, los castigos, el castigo ustedes lo escogen, o los dejo hasta que vengan los de la tarde y lo encuentren aquí para que los avergüencen. Lo suelto a las 2 de la tarde. Entonces yo dije: no solamente la vergüenza, sino la juguetera que me da mi papá cuando llegue a la casa. Entonces escojan, o les doy juguete. Entonces nosotros dijimos: no, el juguete mejor. Empezamos a mirarnos el juguete. Y como yo fui primero que di el juguete, me dijo: bueno, vaya y me trae un juguete. Y hay en la costa una vara que le llaman olleto. Eso es flexible, eso no se parte con nada. Usted lo hace así y no se parte. Y me dijo: vaya, me dio un machete, me dijo: vaya y me corta una vara. Y yo vengo con la varita. Y la peló así y me dijo: póngase ahí. Las nalguitas se le pierden a uno. Y me dio 2 ramazos y me marcó la rama aquí. Entonces en esos tiempos la gente se calificaba por la capacidad de aprender. Se le llamaba bruto al que no tenía capacidad de aprender. Y muchas personas
fueron estigmatizadas por brutos y no aprendieron nada y no aprendieron ni a leer. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy día se ha descubierto que existen inteligencias múltiples. Existe un concepto que se llama inteligencias múltiples, y dentro del concepto de inteligencias múltiples se dice que existen 9 tipos de inteligencia. 9 tipos de inteligencia que se las voy a leer aquí según los expertos en el estudio del comportamiento humano. Ellos hablan de esos tipos de inteligencia que yo quiero plasmarles aquí a ustedes o dejarles la idea. ¿Cuáles son esas inteligencias? Ellos dicen que existe la inteligencia lingüística, es decir, hay personas que son buenas para la parte lingüística. Segunda, la inteligencia musical. Tercera, la inteligencia espacial, o sea, los que en cuanto al manejo de los espacios. La inteligencia lógico-matemática, esa es una sola, lógico-matemática. La otra, la inteligencia kinestésico-corporal, o sea, para los deportes, el cuerpo y todo eso. La interpersonal, la intrapersonal, la naturalista y la emocional. Pero ellos no incluyen la inteligencia superior, que es la inteligencia espiritual. Aquella que antes que los hombres descubrieran los 9 tipos de inteligencia, ya el Dios de dioses había descubierto la inteligencia espiritual. Y Pablo nos dice que seamos inteligentes espiritualmente hablando. Dale a él la gloria y la honra, porque antes que los hombres descubran, los hombres simplemente lo que hacen es descubrir lo que ya Dios dijo, lo que ya Dios estableció. Y entonces los hombres dicen que existe inteligencia, diferentes tipos de inteligencia. Entonces la inteligencia espiritual es superior a las demás inteligencias. Y quiero así, a grosso modo, ¿cómo podemos, o sea, en qué sentido la inteligencia espiritual podíamos hablar de ella? Por ejemplo, la inteligencia espiritual nos lleva a recibir ideas de Dios para cumplir sus propósitos en nosotros. Y si hay algo maravilloso es en ese tipo de inteligencia, es como Dios, sobre todo ese tipo surge cuando usted está orándole a Dios: Señor, ¿qué hago frente a esto? ¿Qué hago, Señor? Tengo esto, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, cuando de repente, pum, llegó una idea. Llega una idea. Y normalmente esa idea se arraiga en su corazón y usted siente que es Dios que le está hablando a través de esa idea. Ese es un tipo de inteligencia, porque la inteligencia espiritual viene a través del Espíritu Santo, en que se pone en contacto con usted. Como cuando usted le está preguntando a Dios: Señor, ¿qué hago frente a esto? ¿Qué hago? Y viene una idea de Dios. Entonces es interesante. Por ejemplo, solamente le voy a dejar las citas, no las voy a leer, pero le voy a dejar las citas. Y es Génesis 30, los versículos 37 al 39, y Génesis 31, 10 al 12, cuando Jacob y su suegro hicieron un trato y el suegro le falló en el trato, y de las ovejas manchadas, salpicadas y motosas, y el suegro no le cumplió. Jacob no se puso a pelear con su suegro. Y parece, en el capítulo 30 encontramos que Jacob simplemente dijo: listo, tranquilo, yo voy al bosque. Cortó 3 varas, una de avellano, una de castaño y otro palo tipo de árbol. Le quitó espacio de, digamos, como ser esto una vara, y le quitó corteza aquí, corteza acá, o sea, la puso manchadita, como partes blancas, partes oscuras del árbol, y la ponía en los abrevaderos donde las ovejas iban a beber. Cuando el macho saltaba a la oveja, Jacob le ponía las varas. Jacob pasaba corriendo por aquí para allá con las varas, y todas las ovejas parían manchadas, salpicadas y motosas. Pero cuando tú vas al capítulo 31, cuando Jacob le narra a sus esposas cómo fue adquiriendo la riqueza, Jacob le dice que cuando el papá de ella, su suegro, le falló, él en oración recibió una revelación donde un ángel de Dios le dijo: Jacob, y él dijo: heme aquí. Y el ángel le dice: Jacob, mira, alza tus ojos y ve que los machos que cubren las ovejas son manchados, salpicados y motosos. Esa visión Jacob simplemente la materializó a través de las varas. La Biblia no dice que Dios le dijo que hiciera eso, pero creo que Dios colocó entonces en el corazón: bueno, Señor, eso que tú me mostraste en sueño, ¿cómo lo llevo a la realidad? Y quizás vino una idea: ¿y qué tal si coges y haces esto y lo otro? Eso decía un día un pastor, para mí es muy serio, y es el pastor Omar Oviedo, de la Red de Oración. Y él decía que cuando él estuvo en el sur del Tolima, había una familia de morenitos, todos negritos. En ese tiempo que había un tarro de leche, yo no lo conocí, una leche que traía unos niños monos, ojiverdes,
en la envoltura. Ellos iban de casa en casa, donde quiera encontraban un tarro eso, y le quitaban el forro al tarro y cubrieron la habitación por dentro de puras imágenes de esos niños monos. Y yo le creo porque Pastor Homer, y él dice, cuando yo me vine del sur del Tolima, le habían nacido 2 niños monos a esa pareja de negritos. Ellos tal vez deseaban, anhelaban en su corazón tener hijos monos, blancos, y entonces ellos lo que hacían era pegar su habitación. No sé si hacían lo mismo del salto de la oveja. Entonces, pero ellos pusieron todas sus paredes llenas de papel de eso. Pero también alguien me contaba que un rico tenía una hacienda y al lado había un pobre que tenía, el rico tenía caballos de raza y el pobre pues tenía una yeguita allí toda normalita. Él deseaba un engendro de aquellos caballos, pero eso vale mucha plata. Entonces, ¿él qué hizo? Cuando la yegua entró en calor, como pues ellos sueltan un olor, una feromona, feromona, y entonces el macho percibe el olor de la feromona y se venía hacia la yegua, pero pues no la podía saltar porque estaba una cerca de por medio. Entonces, ¿qué hizo el dueño de la yegua? Buscó otro caballo normalito y amarró la yegua frente a frente con el caballo que estaba al otro lado para que que estaba acá la saltara. Y la saltó, y dicen que el potrico que le nació era idéntico al caballo, no al que lo engendró, sino al que estaba mirando el otro cuando estaba engendrando acá este. No sé qué tan cierto sea eso, pero bueno, la idea es que Dios da ideas. O sea, lo que yo quiero que ustedes hacerme entender hoy es que Dios da ideas. Ideas. ¿Quieres ideas? Esas ideas de Dios normalmente tienen un propósito y se van a cumplir en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos quieren recibir ideas de Dios? Bueno, el Espíritu Santo es el que las revela. Necesitas desarrollar inteligencia espiritual. Las ideas de Dios no vienen de otra manera, sino cuando nosotros desarrollamos la inteligencia espiritual. Pero también la inteligencia espiritual nos lleva no solamente a recibir ideas, sino a aprender a oír a Dios. Recuerden la famosa frase de los judíos, el Shema. El Shema, oye Israel. Eso está allá en Deuteronomios 6, 3 al 4. No lo vamos a leer, pero dice, oye Israel, oye Israel. Jesús, cuando digamos, intervenido por un judío, por un fariseo que le preguntaba acerca del principal mandamiento, Jesús le responde a ellos, dice, acercándose uno de los escribas, estoy leyendo Marcos, ese se lo voy a leer, Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es el primer mandamiento establecido por Dios? Oye Israel, oye Israel, oye Israel, oye. Eso aquí significa que la primera son las ideas que vienen a tu espíritu, pero aquí Dios te está diciendo, como dice un salmo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Y usted está hoy aquí escuchando la voz de Dios, y usted debe salir hoy aquí con la idea de escuchar cada día más a Dios. En eso consiste la inteligencia espiritual, en que usted se propone escuchar más a Dios, y no solamente porque Dios le hable allá en una nube, no solamente porque Dios le hable de X manera, sino porque Dios le puede hablar a través de un texto bíblico, Dios le puede hablar a través de un sueño, Dios le puede hablar a usted de diversas maneras. Nos habla Dios. En el libro de Job, en el capítulo 33, dice que Dios nos habla en sueños, en visiones. Dios nos habla cuando estamos así como entre dormido y despierto. Dice, pero el problema de nosotros es que no entendemos la voz de Dios. Necesitamos entonces pedir al Espíritu Santo, como lo dice Isaías capítulo 50 versículos 4 y 5. Isaías dice que Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, y despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. ¿Qué hará Dios entonces? ¿Nos despierta qué? Los oídos. Escuchen esto. Dicen que nosotros, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, nosotros teníamos los oídos espirituales despiertos, así como usted escucha acá con esto, tenemos oídos espirituales. Nótese que muchas veces cuando usted escucha a Dios,
Dios a mí me ha hablado muchas veces que yo no lo escucho acá. Es una cosa rara, porque escucho a Dios como acá. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, donde no es una voz aquí, no es algo que yo escucho acá. Yo he escuchado a Dios así muchas veces aquí. Cuando yo estaba en apartado, yo no tenía reloj ni tenía nada, tenía que madrugar a trabajar, y yo le decía: Espíritu Santo, despiértame a las 4 de la mañana porque yo necesito orar y luego irme a trabajar. Y a las 4 de la mañana el Espíritu Santo hacía algo o me tocaba y yo me despertaba. Pero un día le escuché literalmente la voz así: Bernardo, ya es hora. Y yo vivía solo. ¿Quién me llamó? Pero así claritico: Bernardo, ya es hora. Y eso sí lo escuché acá, aquí en el oído. Pero a veces yo he escuchado a Dios aquí. Es una cosa, yo no sabría decir, no tengo cómo explicar eso, pero es una voz que está aquí, que usted no lo escucha acá, pero esa voz jamás se le olvida a usted. Es eso, cuando Dios le habla a usted, jamás de lo jamás, o por lo menos a mí Dios me ha hablado hace 30 años y a mí no se me ha olvidado lo que Dios me ha dicho. Nunca. Ustedes me hablan y al ratico se me olvida lo que ustedes me dicen. Pero cuando Dios me ha hablado, nunca de las cosas que Dios me ha hablado se me ha olvidado. Es como si esa voz de Dios fuese un sello al espíritu de nosotros. Fuese como si fuera una marca imborrable a la vida de nosotros. Entonces hoy, porque se nos ha ido el tiempo, quiero dejarles que existen ese tipo de inteligencia. Pero en unos minuticos, Pablo entonces le dice que él desea, ora por ellos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué ellos debían ser llenos de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia? Para que la vida de cada uno de ellos llevara un propósito. Y ubíquense en el versículo 10. ¿Cuál era el propósito? Miren el versículo 10, lo que dice la Biblia allí en el versículo 10. Dice el capítulo 1 de Colosenses. Dice el versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces simplemente se lo voy a mencionar. ¿Para qué nosotros debemos ser llenos del conocimiento de Dios en sabiduría e inteligencia? Para que nos comportemos como es digno del Señor, agradándole en todo. O sea que nosotros no nos podemos comportar de manera que honremos a Dios a menos que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en inteligencia y sabiduría e inteligencia. Mire, la gente dice: yo quiero cambiar, Aquí está la clave para cambiar. Usted no se comportará, no honrará a Dios en su comportamiento, no actuará como es digno el Señor a menos que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia. Esa palabra agradable o agradándole es la palabra griega arreskeian, que esa palabra significa en este contexto, da a entender un deseo genuino de complacer a Dios. Les pregunto, cuando nosotros estamos allá en el barrio jugando fútbol, cuando nosotros estamos allá en la universidad, cuando nosotros estamos allá con las mujeres en la comunidad o con los hombres en la comunidad, ¿hay un deseo profundo de agradarle a Dios? ¿O en qué quiere agradarse nuestra carne? ¿Cuál es el deseo que está en nosotros? Pablo dice: para que ustedes se comporten como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo es ser digno del Señor? Ser digno de aquel que me llamó. El que me llamó, ¿cómo es? ¿Es impuro o puro? Puro. Entonces yo debo honrarlo a Él porque Él es puro y Él es santo, y yo debo andar como es digno. Si Él es santo, yo debo ser santo. Entonces yo debo actuarme, debo mirar mis palabras. ¿Qué palabras? Digo yo, ¿mis palabras honran a Dios? ¿Mi comportamiento honra a Dios? Ahí está la inteligencia espiritual, para que usted comprenda si sus palabras están honrando a Dios o sus palabras simplemente honran a sus amigos, a sus compañeros de clase. ¿A quién busca usted honrar? Eso debe tener. ¿Para qué más debemos ser llenos? ¿Cuál es el otro propósito? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. No es solamente crecer. Hay gente que conoce en el sentido teológico de Dios. Hay gente que conoce en el sentido doctrinal. Por ejemplo, hay gente que conoce que Dios es proveedor, pero cuando tienen una necesidad se desesperan. Entonces, ¿dónde está el conocimiento de nosotros de ese Dios proveedor? ¿Dónde está el conocimiento de nosotros de ese Dios proveedor?
Tenemos que empezar a preguntarnos, ¿dónde está? Si verdaderamente tenemos la confianza en el Dios proveedor. Hay gente que sabe que Dios sana, pero cuando se enferma se desespera. No tiene la fe necesaria para ver a Dios obrando en su salud. Hay gente que sabe que Dios es amor, pero la pregunta es, ¿ha experimentado el amor de Dios en medio del dolor y el sufrimiento? Es en medio del dolor y el sufrimiento donde se experimenta ese amor de Dios. No basta conocer a Dios en la teoría. Muchas de nosotros conocemos a Dios y hay un gran desequilibrio en la mayoría de nosotros entre lo que es el conocimiento de Dios. Tenemos un conocimiento de Dios en el sentido, sí, la Biblia dice que Dios provee, la Biblia dice que Dios sana, la Biblia dice que Dios consuela, pero cuando nosotros estamos enfrentando el momento, renegamos, cuestionamos, porque no hemos crecido en la práctica en ese sentido. Y la idea es que usted pueda crecer en la práctica. Si la Biblia le enseña que Dios sana, usted debe luchar. Fui a Neiva. Y antes de venirme de Neiva, dejé un pastor muy querido, enfermo. Le diagnosticaron un problema que se llama síndrome seco. Él se fue secando su cuerpo como tal, pero también su piel, sus labios. Tenía que echarse gotas en la vista. Y muy malito, yo lo vi muy malito cuando me vine. Nunca había escuchado esa enfermedad, síndrome seco. Eso le trajo otras consecuencias. Se le reventaron las venas y eso había emisión de sangre, no le sanaban. Pero este varón se metió con Dios a clamarle a Dios, a suplicarle a Dios. Y me decía la esposa que una madrugada, mientras él oraba, Dios le dijo, ya no me clames más, que yo sané tus venas. Ya no me clames más. Y hoy miré al pastor y está gordito. Yo le dije, pastor, qué alegría me da verlo. Veo el hombre que hace 20 años conocí. No el hombre que yo dejé cuando me fui para Neiva, veo el hombre. Eso significa, porque es que muchas veces nosotros frente a las enfermedades nos desesperamos y empezamos a renegar. Y entonces si nos dicen que el brujo sale, entonces vamos ante el brujo. Si nos dicen que matemos un chulo, entonces matamos el chulo. Si nos dicen que hagamos tal cosa, empezamos a hacer cosas que no son bíblicas. En lugar de hacer como hizo este pastor. Ella dice que el dolor era insoportable en las venas de este pastor, pero él empezó a buscar a Dios. Yo te pregunto hoy, él dice aquí el propósito es para que conozcas a Dios. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia. Uno de los propósitos es para que seamos llenos, para que conozcamos a Dios y para que seamos fortalecidos con todo poder. Poder y fuerza de Dios para enfrentar la adversidad que se interpone en el camino de nuestro crecimiento espiritual. Hay muchas adversidades, pero Dios dice, Pablo decía, para que ustedes reciban poder y fuerza. Quiero que te coloques de pie. Para que recibas poder y fuerza. Entonces, haciendo una síntesis en lo que he dicho hasta aquí, Pablo deseaba y desea Dios en su palabra hoy que todos nosotros seamos llenos. ¿Llenos de qué? Pero antes de eso, ¿llenos de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. No puede haber conocimiento de la voluntad de Dios si no se desarrolla en nosotros la inteligencia, la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Cuántos quieren ser sabios e inteligentes espiritualmente? No hay sabiduría e inteligencia espiritual sin una estrecha relación con el Espíritu Santo de Dios. Y yo te quiero invitar que usemos unos minutos para pedirle al Espíritu Santo de Dios esta mañana, para que el propósito de esa llenura de la voluntad de Dios en sabiduría y entendimiento se vea reflejado en nosotros en una vida práctica, para que nosotros seamos llenos de frutos de buenas obras, para que seamos dignos actuemos con dignidad frente al que nos llamó, agradándole en todo, para que crezcamos en el conocimiento de Él y para que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El resultado de ese poder divino en el cristiano será que desarrollaremos paciencia, que es el griego upomoné,
que significa persistir bajo el peso de las dificultades. Dios no quiere que tú desistas de tus planes y tus proyectos que están en Él cuando enfrentas adversidades. Desarrolla la paciencia, que significa persistir bajo el peso de la dificultad. Tal vez aquí hay personas que están enfrentando el peso de la dificultad. Experimenta la paciencia, desarrolla la paciencia para que puedas soportar ese peso. Pero también dice la longanimidad, que es aguantar con firmeza la oposición y la provocación que proviene de los hombres. Tal vez te están provocando, tal vez los seres humanos te están provocando, pero Pablo dice para que enfrentes tanto la paciencia como la longanimidad, no con tristeza, sino con gozo y con gratitud a Dios. Y así entonces puedas darle gracias a Dios, porque Él te ha hecho partícipe de la herencia en los santos en luz. Porque Él te liberó de las potestades de las tinieblas, porque Él te trasladó del reino de su Hijo amado, del reino de las tinieblas a su Hijo amado, y porque Él te dio redención por su sangre a través de su Hijo Jesucristo. Padre amado, aquí estamos en esta mañana. Hoy el deseo tuyo para nosotros es que crezcamos en la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Dile: Señor, yo quiero crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad decretiva, la voluntad preceptiva de Dios, decretos y preceptos de Dios para nosotros, para que se cumplan en la humanidad, se cumplan en nosotros. Pero esa llenura vendrá a través del conocimiento, a través de la inteligencia, del desarrollo de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y tienen un propósito para que nosotros entonces andemos como es digno del Señor, para que nosotros le agrademos en todo, para que nosotros llevemos frutos en toda buena obra. Es decir, para que nos ejercitemos en las buenas obras, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que seamos fortalecidos con poder para enfrentar las adversidades en el día a día. Señor, en tus manos encomiendo a mis amados hermanos y hermanas. Que esta palabra hoy quede grabada en nuestro corazón. Que hoy esta palabra se plasme, como dice la carta de Pablo a los Corintios, no con tinta, sino con el Espíritu Santo en nosotros. No con tinta, sino con el Espíritu Santo. Señor, que hoy nosotros crezcamos en el conocimiento de tu voluntad. Que nos vayamos dispuestos esta semana a orar, a pedirle a Dios durante la semana: Señor, yo quiero crecer en el conocimiento de la voluntad tuya, quiero ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Para ello necesito sabiduría e inteligencia espiritual, para que esa sabiduría, esa inteligencia espiritual me permita entonces crecer en esa dimensión, pero también entender el propósito de ello, que es poder agradarte en todo, Señor amado, llevar frutos en toda buena obra, poder vivir, Señor amado, en el conocimiento tuyo y ser fortalecido con poder para enfrentar las adversidades conforme a la potencia de tu gloria, Señor. No conforme a mi fuerza, sino conforme a la potencia de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera.